Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Como ustedes se recordarán, el día de ayer iniciamos a hablar acerca de la restauración de los linderos por los 5 ministerios. En este punto estamos abordando ya la segunda parte del tema, la restauración del lindero del vecino, en la figura del ministerio evangelístico. Amén. La Biblia nos habla acerca en Isaías capítulo 10, versículo 13 y el versículo 12 también. Nos habla acerca del rey de Asiria, que él es el encargado de quitar los linderos y robar los tesoros. Eso es figura del anticristo. Y por eso nos hemos dado la tarea ya en este tercer tema, entiendas, tercer tema en relación a los linderos que restaura el apóstol, los linderos que restaura el profeta. Y ahorita estamos abordando en un segundo tema, una segunda parte, mejor dicho, los linderos que restaura el ministerio evangelístico, que son los linderos de nuestro vecino, que como lo veíamos el día de ayer, tienen que ver con aquellas áreas en nuestras vidas que el espíritu y la unción evangelística nos lleva a reconocer nuestra condición, porque así lo dice la Biblia, que es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y es por esa unción evangelística que podemos llegar a reconocer nuestros errores y volver nuestro corazón al Señor. Y estamos acá con la segunda parte. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4, hablábamos acerca de un evangelista que con la unción, la misma unción de su ministerio, la unción evangelística, descendió a Samaria, descendió a predicar la palabra del Señor. Y la Biblia muestra que ahí que de muchos endemoniados, los espíritus malignos, salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Esto fue lo que estuvimos hablando ayer por la noche. Deuteronomio 27:17 nos habla acerca, con mucho respeto y con mucho temor lo digo, de 12 diferentes tipos de maldiciones que fueron pronunciados en el monte Ebal. Y uno de ellos, que es el que estamos abordando, tiene que ver con la maldición del que reduce los límites de la propiedad de su prójimo. Vamos a leer acá las 12 maldiciones. Dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, maldito el que redujere el límite de su prójimo, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, maldito el que se acostase con la mujer de su padre, maldito el que se ayuntare con cualquiera bestia, maldito el que se acostare con su hermana, maldito el que se acostare con su suegra, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida a un inocente, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y ahí explicábamos de que la palabra Ebal tiene por lo menos 4 significados, que uno de ellos es ser calvo, desnudo, pelado y desvestido. Y ayer hablamos acerca del primer significado, que fue en el monte Ebal, en donde estas maldiciones se pronunciaron, y hablamos acerca de ser calvo. Hoy vamos a continuar hablando con la ayuda del Señor acerca del segundo significado, que es desnudo. Cuando hablamos de una desnudez, mis amados hermanos, aquí tenemos que nosotros reflexionar mucho, de igual forma como lo estamos hablando con la unción evangelística, cómo está nuestra vida espiritual. Recuerdo en alguna oportunidad de que alguien me hacía una pregunta en relación de si tenía o no que pedirle permiso a su pastor para poder faltar a un culto. Y yo recuerdo mi respuesta, que mi respuesta no tenía más que ver con el ministro, sino esa respuesta, mis amados hermanos, para nosotros tiene que ver con cada uno de nosotros, en realidad, si la iglesia en donde nos congregamos es nuestra iglesia, es nuestra casa, si el pastor que predica es nuestro pastor o es un predicador. Y la Biblia nos resume, mis amados hermanos, de que yo no estoy obligado a pedir permiso para faltar un día al culto, pero simple y sencillamente, si yo he reconocido aquella iglesia como mi casa, si he reconocido al pastor como mi pastor y aún más como mi padre espiritual, no es una obligación mía
el ir y pedir permiso, sino es una necesidad de que mi pastor sepa de que a donde yo vaya, voy con su permiso, voy enviado. Y ahí es donde se enmarca la diferencia, que el pedir permiso o no tiene que ver con el pastor, sino con mi relación, con si yo soy hijo. Creo que todos lo logramos entender de una forma en relación a nuestros hijos. Nuestros hijos en casa nos merecen respeto, mis amados hermanos, y por lo tal tienen tanto derechos como obligaciones. De que yo creo que en la casa de ninguno de nosotros como padre, nuestros hijos entran y salen cuando quieran, sino siempre que van a salir tienen que pedir permiso. No es porque uno como padre no quiera o dejarlo salir, sino uno tiene que saber en dónde está por cobertura, porque a la hora de cualquier situación uno sabe en dónde están, con quién están, en dónde andan, a qué hora van a venir. Y esto es básicamente, mis amados hermanos, el beneficio de estar bajo cobertura. Y aquí estamos hablando de una maldición del monte Ebal. Ebal significa desnudo, y desnudo nos habla acerca de una mala cobertura. Tú y yo podemos vestirnos con algunas prendas durante el día, cubrirnos durante la noche con cobijas, chamarras o como le llamen en el lugar donde tú vivas, mi amado hermano. Pero cuando hay una parte de nuestro cuerpo que está descubierta, va a tender a recibir directamente el frío. Y es ahí en donde yo tengo que escudriñar, por ejemplo, si lo vemos con una cobija, si la cobija con la que me estoy cubriendo es muy pequeña, entonces lo más práctico es de que la cobija no va a alcanzar a cubrirme y por lo tal necesito una cobija más grande. ¿Por qué? Porque no es una cobertura acorde a mi estatura. Y esta es la razón por la cual muchas veces, espiritualmente hablando, uno está desnudo, mis amados hermanos, y yo los bendigo. Y como se los dije el día de ayer, no es mi propósito que Dios nos libre desatar maldiciones sobre ninguno, pero sí es mi propósito y el plan de Dios, sobre todo porque Él es el que ha puesto esta palabra, mis amados hermanos, en nuestros corazones acerca de la unción y el ministerio evangelístico, de que ustedes y yo escudriñemos nuestras vidas. Si espiritualmente hablando nos sentimos cubiertos, entiéndase por Dios, ¿verdad? Sin almáticamente hablando nos sentimos cubiertos, entiéndase por los pastores que el Señor ha puesto en nuestros caminos, o en determinado momento los pastores que hemos escogido. Si hablamos de una relación padres e hijos, y como hijos sentimos que nuestros padres nos tienen bien cubierto, y si hablamos de una relación esposo y esposa, si las hermanas sienten que como mujeres están bien cubierta o tienen una mala cobertura. Podemos poner algún ejemplo del matrimonio, mis amados hermanos, como una mala cobertura, que lamentablemente esa mala cobertura hizo que el ataque del enemigo pasara directo a la mujer. Recordemos que en la Biblia, cuando el Señor está dando las instrucciones acerca del huerto, hay un momento en el que Dios le dice al hombre dentro del huerto que de todos los árboles que estaban en el huerto podían comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego, cuando vemos el diálogo entre la serpiente y la mujer le dice a la serpiente básicamente las mismas palabras, con una pequeña diferencia, donde ella le dice que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol del bien y del mal no podían ni tocarlo. Y ahí ustedes y yo nos damos cuenta de que esa no fue la instrucción que Dios, la cobertura, le dio al hombre, sino esa tuvo que haber sido una instrucción que la cobertura, entiendas, el varón, le dio a la mujer. Y de eso, mis amados hermanos, creo yo fue lo que se agarró la serpiente, el diablo, que Jehová lo reprenda, para demostrarle a la mujer de que lo podía tocar y que no iba a pasar nada. Entonces aquí nos damos cuenta de que muchas veces podemos sentirnos desnudos espiritualmente hablando por malas coberturas. Aquí viene un llamado de atención para nosotros los ministros, para nosotros los esposos, mis amados hermanos. No somos los que somos ministros, no lo somos solo porque sí. Los que estamos casados no estamos casados solo
porque sí, sino tenemos un plan, tenemos un propósito, y nuestra meta tiene que ser cubrir con madurez, poder saciar las necesidades como lo hicieron en su momento con el arca de Noé, como lo hicieron también con la cestilla, en donde metieron a Moisés, que la Biblia muestra que tanto el arca como la cesta estaban calafateadas, entiéndase, cubiertas de adentro hacia afuera, para que nada de lo que estaba afuera pudiera entrar y como consecuencia hundir el arca o la cesta, pero que tampoco nada de lo que estuviera adentro pudiera salir o echar a perderse. Este es lamentablemente uno de los conflictos con las coberturas terrenales. Puede entenderse un ministro como también un esposo, como también unos padres, de que no se logran cumplir, saciar las necesidades internas puede ser del hijo, puede ser de la oveja, puede ser de la esposa, y se cubre nada más en lo externo, y los problemas más grandes que se dieron dentro del huerto fueron como consecuencia de los problemas que había en lo interno. Así que, mi amada hermana, una de tus funciones debería de ser escudriñar la cobertura que el Señor te ha dado, y si en algún punto ves tú alguna carencia, alguna falencia, alguna necesidad, pues suplicarle al Señor en oración para poder ser esa ayuda idónea, y que la cobertura que Dios ha puesto por sobre tu vida, sea en lo espiritual, llegue a tener un nivel de madurez que te sepa cubrir, dirigir, y que en el nombre de Jesús en nada tú te sientas como una mujer o como un hombre, según el caso, desnudo o desnuda espiritualmente hablando, porque como lo estamos viendo, las consecuencias que vinieron sobre el monte Ebal fueron 12 diferentes tipos de maldiciones por no estar bien cubierta. El siguiente significado de la palabra desnudo o la desnudez puede venir como consecuencia de la inmadurez. Cuando hablamos de madurez o de inmadurez, recordemos que la Biblia nos muestra de que nuestro fin de estar dentro de este bendito evangelio es dar la estatura del varón perfecto, de un varón maduro, de un varón, mis amados hermanos, como lo es nuestro Señor Jesús. Así que en el nombre de Jesús, la Biblia nos habla de que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para que entonces hallemos descanso para nuestras almas. La inmadurez puede traer desnudez, porque aquí podemos ver un ejemplo claramente en Noé y sus hijos. La Biblia muestra que el hijo menor de Noé vio su desnudez, y en lugar de cubrir los errores de su padre, aunque todos sabemos que lo que en realidad pasó ahí fue una violación, ¿verdad? Pero si lo vemos desde otro ángulo de vista, la desnudez puede venir que en lugar de cubrir los errores de los nuestros, en publicarlos. ¿Cuántos problemas no me he enterado en diferentes lugares porque alguien viene, se ministra, y luego lo que se habló en ministración o en confesión, alguien más lo sabe? Eso es una desnudez que entra por inmadurez. La Biblia nos muestra de que cuando pasa esto de la administración o la confesión, lo que espiritualmente hablando y literalmente hablando debería de pasar es que nosotros tomamos los pecados, porque así lo dice la Biblia, que tomamos nuestros pecados, se los entregamos al Señor y Él los lanza al fondo de la mar, que es a donde pertenecen, y se olvida de ello. Eso es lo que hace una cobertura con madurez, que no está divulgando los errores de nadie, sino antes bien los entrega al Señor, y es el Señor en que se encarga de dar ese crecimiento. Recordemos que la Biblia claramente nos muestra de que Dios ha levantado ministros, pero dentro de los ministros que Dios levanta, unos riegan, otros siembran, y la Biblia claramente dice, pero quien da el crecimiento no es ningún ministro, quien da la madurez no es ningún ministro, quien da la madurez es Dios.
El otro significado que da esto del monte Ebal, que es desnudo, y que por consecuencia de esto puede venir la desnudez, es falta de valerse por sí mismo. El otro es inestabilidad emocional, cubrirse mal y descuido. Los menciono así seguidos por causa del tiempo. Aquí le podemos ir sacando algunas pequeñas espigas a cada uno de los significados, mis amados hermanos, y escudriñarnos acerca de por dónde puede entrar la maldición, que Dios nos libre. Y la maldición puede entrar por estar desnudos, entiéndase. Estar desnudos, una mala cobertura, por inmadurez, por falta de valerse por sí mismo. Todo me lo tienen que estar viendo, que estar diciendo. Por inestabilidad, un día se desea una inestabilidad emocional, un día se quiere una cosa, otro día se quiere otra cosa, por cubrirse mal y por descuido. El tercer significado que da la palabra Ebal es pelado. Y aquí me llama mucho la atención porque cuando vemos en la Biblia menciona este tipo de palabra pelado o pelados o peladas, pero hace referencia a personas que espiritualmente hablando tenían problemas con demonio. La Biblia habla, por ejemplo, tanto de un gadareno, dice algún evangelista, otro dice que eran dos, como también de los hijos de un sacerdote llamado Eseba, que el endemoniado se les tiró y dice que los hizo huir con las nalgas peladas. Entonces, cuando hablamos de alguien que espiritualmente hablando está pelado, es alguien que tiene problemas con espíritus inmundos, mis amados hermanos, más claramente con demonios, ¿verdad? Que no es lo mismo un demonio o a un espíritu inmundo, pero la clave es a una persona que tiene problemas espirituales que van más allá de simples emociones o sentimientos. Ya es un problema espiritual mayor, por lo cual la persona no solamente se escalva desnuda, sino literalmente está pelada. Pero no es lo mismo estar desnudo a estar pelado, porque como repito, la Biblia habla de los hijos de Seba. Y el endemoniado dice que se les tiró y los sacó huyendo con las nalgas peladas. Les quitó la cobertura. ¿Por qué? Porque la condición que ellos tenían era una condición en la que no conocían al Dios que predicaban. Pero vamos a avanzar. El siguiente problema significado que vemos de la palabra Ebal, en donde se pronunciaron estas 12 maldiciones, es que también significa desvestido. Y aquí hacemos una vez más a la referencia con problemas con demonios, pero también problemas en el área sexual. Por ejemplo, aquí podemos mencionar a los gadarenos o al gadareno, que la Biblia dice que el gadareno se desvestía porque tenía problemas endemoniados. Pero también podemos mencionar a José, cuando la esposa de Potifar lo estaba desvistiendo. Y aquí nos damos cuenta entonces de algunas consecuencias, mis amados hermanos, que pueden atraer consigo las maldiciones, que es tener problemas de índole sexual o problemas con demonios, que muchas veces la persona, como lo decía el apóstol Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? El original lo que nos dice ahí no solamente nos habla de un cuerpo de bajeza, de un cuerpo de pecado, sino que nos habla de una bestia, que tanto el apóstol Pablo nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero también nosotros podemos llevar dentro. Y él decía, pobre de mí, ¿quién me librará de esta bestia? De que lo bueno que yo quiero hacer y en lo cual encuentro complacencia, no puedo, me cuesta hacerlo. Y lo malo en lo cual no quiero hacerlo, no encuentro deleite, eso resulto haciendo. Entonces, lo que necesitamos es estar bajo cobertura, y cualquier problema, ya sea de índole sexual o diagonal espiritual, pues ministrarlo, y que la unción evangelística venga y nos haga reconocer nuestra condición, confesar nuestros pecados, sabiendo que la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Y como se los decía al principio, vamos a ver aquí en algunos significados de lo que hablan los linderos y la importancia
de que estos linderos, le entiendas, el lindero del vecino, el lindero que tiene que ver con lo que yo comparto, pero también los límites que yo mismo me tengo que poner, tienen que ver con la restauración de ellos, para que en el nombre de Jesús ninguna entidad espiritual venga a traspasar o a hacer más pequeños mis linderos, y como consecuencia de hacerlos más pequeños a limitar mi margen de trabajo. Recordemos que la Biblia claramente dice, ¿verdad? Maldito el que redujere el límite de la propiedad de su prójimo. Y cuando vemos acá algunos significados de la palabra lindero, dicen: los linderos son líneas que establecen los límites de una propiedad. Volvemos a leer: los linderos son las líneas que establecen los límites de una propiedad. Algo que ustedes y yo tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es de que la Biblia nos muestra de que nosotros le pertenecemos al Señor, somos propiedad de Él, y por lo tanto, si tenemos un dueño, también tenemos límites. No es correcto, no nos es lícito, mis amados hermanos, es hacer con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, lo que bien nos parezca. Que Dios nos libre de actuar como actúan los animalitos, más claramente como actúan los perritos en la calle, ¿verdad? De que ellos tienen ganas de hacer cualquier cosa, y si son callejeros, pues lo hacen en la calle sin pena ni gloria, pero al final, en donde tienen necesidad de hacer algo, allí lo hacen. Mas sin embargo, yo creo que esto es lo que nos diferencia a nosotros de los animalitos, ¿verdad? Que aunque también tenemos ciertas necesidades, sabemos que tenemos límites, que tenemos lugares apropiados, y que hay lugares apropiados para hacer y satisfacer cada una de nuestras necesidades. Y ese es el entendimiento al cual, espiritualmente hablando, tenemos que llegar, de que aunque la Biblia dice todo me es lícito pero no todo me edifica, todo me es lícito pero no todo me conviene, todo me es lícito pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad, aunque todas las cosas me sean lícitas, no todas me son permitidas, porque algunas no edifican, algunas otras esclavizan y otras no nos convienen. Al entender esto, vamos a ver lo que la Biblia dice en Isaías capítulo 59 y versículo 19. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mas el espíritu de Jehová limitará, pondrá, enmarcará los límites de la propiedad. No importa, mi amado hermano, si el enemigo intenta levantarse, como dice acá, como un río impetuoso en contra de nosotros, el Espíritu de Jehová levantará bandera por cada uno de nosotros, le marcará un límite, le marcará un hasta aquí al enemigo. Que Jehová los reprenda, siempre y cuando nosotros tengamos la firme convicción de que hemos estado obrando bien, tengamos la firme convicción de que el enemigo no ha traspasado los linderos, y tengamos la firme convicción sobre todo de que aunque el enemigo intente traspasar los linderos, tú y yo no le hemos dado permiso, no le hemos autorizado para que traspase nuestros linderos. Porque este es el gran conflicto, mis amados hermanos, muchas veces con los linderos, de que vamos a ver los siguientes puntos, de que el enemigo se aprovecha y gana mucha ventaja, pero es por los permisos que se le da. Entonces, en este primer punto, tenemos que tener claro de que la restauración de los linderos del vecino, la restauración por el ministerio evangelístico, hará que el Espíritu de Jehová le ponga un límite al enemigo en contra mía, y por lo tanto no podrá tocarme. Amén. Número 2, los límites determinan el alcance territorial y tienen importantes implicaciones legales. Vean qué interesante. Aquí ya entran en juego las leyes, mis amados hermanos, ya entra en juego la justicia, ya entra en juego lo penal, lo jurídico. ¿Por qué? Porque por eso se ponen límites, para que tengan importantes implicaciones legales. Dice acá en el libro de Colosenses
capítulo 2 y versículo 12 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y escuchen esto, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Entonces nos damos cuenta acá de que cuando hay un área, una propiedad que tiene límites, también puede ser resguardada por derechos legales que tienen importantes implicaciones legales. Amén. Y si está bien resguardada, como nos damos cuenta ahí en el libro de Colosenses, lo que acabamos de leer, todos nosotros, mis amados hermanos, dice la Biblia en Romanos, que por cuanto habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria del Señor. En otras palabras, el enemigo tenía importantes implicaciones legales en contra de nuestro territorio. En otras palabras, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero en ese entonces le pertenecíamos. ¿Por qué? Porque con todas nuestras acciones del pecado que nos habían destituido de la gloria de Dios, el enemigo tenía, como lo dice acá, acta de decretos en contra de nosotros. Amén. Habían principados, habían potestades que también habían triunfado sobre nosotros. Por lo tanto, cualquier implicación legal en contra nuestra, por los límites que le habíamos permitido traspasar, iban a tener derechos legales para poder reclamarlos como propiedad de él. Mas sin embargo, le damos la gloria y la honra al Señor de que él puso límites, de que nos puso límites, y esos límites nos los puso por medio del perdón de nuestros pecados, perdonando nuestros pecados, reconociéndonos nosotros como Salvador. Se anuló el acta de decretos, el acta de edictos que nos era contraria, se despojó de toda autoridad, principados, gobernadores, potestades y huestes en contra nuestra, y no solamente hizo eso, les quitó el derecho legal en contra nuestra, sino que todavía con ello los exhibió públicamente, demostrando que si tú y yo guardamos los límites de nuestra propiedad, mi amado hermano, no hay ningún decreto, hueste, potestad, principado, demonio, ángel caído que tenga poder en contra nuestra. ¿Por qué? Porque legalmente tenemos límites, legalmente no los hemos traspasado, legalmente no hemos permitido tampoco que los traspasen, y por lo tanto el enemigo no puede, escucha bien, no puede estorbar todo aquello que jurídica y legalmente se hace correcto. Amén. Así que en el nombre de Jesús, por eso es la importancia de que tú y yo tengamos límites. Por eso es la importancia de que si tú y yo cometimos un pecado, que por medio de la unción del Espíritu Santo y la unción evangelística reconozcamos, que volvamos al Señor, que escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor, porque nunca han decaído sobre nosotros sus misericordias. Vamos a ir avanzando, mis amados hermanos. Ya 3 más. Dice acá: los límites definen la propiedad privada y establecen responsabilidades fiscales y de uso de la tierra. Esto está hablando de una tierra literal, pero espiritualmente hablando, mi amado hermano, la obligación de uno mismo. Cuando habla aquí de responsabilidades fiscales, sabemos que una responsabilidad fiscal por lo menos es pagar los impuestos, ¿verdad? Por lo menos. Pero cuando hablamos de una responsabilidad fiscal con un trasfondo espiritual, hablamos de la obligación de uno mismo de cuidar y mejorar su vida interior y su crecimiento espiritual. Amén. Así que los límites definen la propiedad privada y establecen responsabilidades fiscales y del uso de la tierra. De igual forma, en lo espiritual, si tú y yo hemos reconocido nuestros errores, hemos vuelto nuestro corazón al Señor, hemos pedido perdón, ahora lo que nos compete, mi amado hermano, es la obligación de cuidar nuestra vida espiritual, pero no solamente de cuidarla, sino estamos obligados a crecer y a desarrollarnos espiritualmente hablando, porque recordemos que la Biblia habla acerca de un dragón que estaba esperando que la mujer diera a luz
un bebé, pero lo sorprendente de esto fue que cuando la mujer dio a luz, no dio a luz un bebé, sino dio a luz un hijo maduro, un hombre maduro. Y eso es exactamente lo que tiene que acontecer con nosotros. Que logremos desarrollar nuestra vida espiritual de tal forma de que cuando seamos dados a luz no nazcan niños incongruentes, niños inmaduros, sino que nazcan cristianos maduros, cristianos que van a poder cuidar tanto de su vida espiritual como de la vida espiritual de los demás. Vamos a ir avanzando. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, escucha, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, por qué fue que Dios trastocó los límites de las naciones que habitaban en Canaán, simple y sencillamente por toda la maldad, por toda la malicia que había acá. Esto es una historia muy similar de este lado de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? De América. Hay mucha gente que se pregunta cómo es que América fue conquistada por los europeos, pero cuando se lee la historia, resulta que los mayas y todos aquellos que habitaban en esta región eran personas muy sanguinarias, y pasó lo mismo. Por eso fue necesario que unos que eran mucho menos peores que los que habitaban acá vinieran y conquistaran. Por la misma razón, la Biblia muestra que Dios le dio por herencia la tierra de Canaán a los israelitas, no porque fueran buenos, sino porque los que habitaban aquellas tierras eran peores, y Dios no podía soportar tanta maldad, tanta violencia. Y es lo mismo, mis amados hermanos, que ahora en nuestros tiempos. Ahora el Señor pues nos ha ido dando una liberación, poniéndonos límites, y claramente lo dice la palabra acá, que cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando logres conquistar todo aquello, mi amado hermano, que Dios ha puesto en tu corazón, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque ahí nos da un listado de varios tipos de pecado, ¿verdad? Y dice acá: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, y a ti y a mí nos dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Una de las cosas que pasa es que muchas veces esta perfección que Dios nos demanda, mi amado hermano, la perdemos por no tener límites. Y yo voy a ir terminando. ¿Cuáles son los límites de la unción evangelística? Son aquellos, mis amados hermanos, que nos llevan a reconocer nuestra condición, que Dios te libre, que Dios me libre de fallarle al Señor y venir con orgullo o con arrogancia o con un corazón endurecido, con un corazón no humillado, sino antes bien que con un corazón como el de Saúl. La Biblia muestra que Saúl cometió un gravísimo error, y cuando el profeta Samuel lo confronta, la preocupación más grande de Saúl no era reconocer su error, no era honrar a Dios, sino era que lo honraran delante de los hombres. Prefirió la honra de hombres a la honra de Dios, y eso le valió para ser destituido él y su descendencia. Así que yo te animo, mi amado hermano, a que permitamos que la unción del evangelista, la unción que restaura los linderos con nuestro vecino, la unción que nos lleva a, antes de estar viendo los errores de los demás, a arreglar los propios, que esa unción sea derramada sobre nuestras vidas, para que en el nombre de Jesús no traspasemos los linderos del vecino, no ofendamos a los demás cuando todavía nos falta trabajar con nosotros mismos, mis amados hermanos, y que en el nombre de Jesús
el Señor no nos tome en cuenta nuestros pecados. Y una vez más repito, y que esta unción evangelística sea derramada sobre nuestra vida para no creernos sabios ni justos en nuestra propia opinión, sino para antes bien saber de que todo lo que tenemos de su mano lo hemos recibido, de que todo lo que somos por Él. La Biblia dice que somos pueblo suyo, ovejas de su prado, pueblo suyo, nación santa, adquirida. Todo lo que somos es por Él. Así que yo termino el tema recordándote que la unción evangelística, mis amados hermanos, nos lleva a no traspasar los linderos de nuestros hermanos, a no señalar, a no juzgar, a no acusar absolutamente a nadie, porque antes de hacer eso tenemos que aprender a ser misericordiosos, pero sobre todo a velar por nuestra propia vida espiritual y a permitirle al Espíritu que nos redarguya, y si es posible que todos los días vengamos con un espíritu de arrepentimiento, pero también con obras de arrepentimiento delante del Señor, para que se cumpla lo que la Biblia dice acá: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Que Dios te continúe bendiciendo, mi amado hermano. Si el Señor nos lo permite, continuaremos haciendo este tipo de grabaciones. Te invito a que te tomes el tiempo para poder compartir el tema. La página, tanto en Facebook como en YouTube, nos encuentras como Ministerios Ebenecer Grecia. Necesitamos, mis amados hermanos, si ustedes pueden compartir nuestras páginas, ya que lamentablemente por la cantidad de suscriptores que aún tenemos algunas limitaciones en los canales, pero estoy convencido, mi amado hermano, que muy pronto estaremos una vez más en vivo. Que Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima.